más a Iglesia Camino, Verdad y Vida, Pastor Héctor Supisi, contestando sus preguntas sobre la Iglesia, sobre Cristo, sobre la Biblia. Esto es la parte donde nosotros enseñamos para personas un poquito más avanzadas en lo que tiene que ver con el estudio bíblico, aspirantes a maestría, aspirantes a pastorado, y también para personas que quieren aprender un poco más sobre la Biblia, más allá de lo que quizás saben hasta este momento. Nosotros siempre usamos como referencia la Nueva Versión Internacional. No estoy en desacuerdo con otras versiones de la Biblia que son diferentes. Simplemente un inglés más contemporáneo y un español más contemporáneo para nosotros. Pero la pregunta de hoy es un poquito más compuesta en lo que tiene que ver con la iglesia. La pregunta es cómo sé si estoy en la iglesia correcta, qué es la iglesia correcta, hay una cosa de ese tipo. Y el estudio de hoy se llama ¿es iglesia o es club? Y es para que usted aprenda a escudriñar a su lugar de adoración, para saber si usted está en un lugar donde en realidad se adora a Dios o es un club donde la gente se reúne. Y honestamente es una pregunta justa de hacer, porque sí hay muchos lugares donde uno se encuentra, donde dice no estoy seguro si estoy en el lugar correcto, no estoy seguro de la doctrina, lo que yo veo no parece ser. Entonces, para darles un poquito más de información, vamos a empezar con esta parte del estudio. Aquí si me ven que salgo fuera de cámara o que miro fuera de cámara, aquí tengo mis notas donde yo estoy, vamos a poner un poquito de luz aquí, donde yo estoy aquí mirando al lado de mi computadora y donde tengo mis notas. Pero para simplificar este estudio y contestar esa pregunta, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible porque se puede hacer un estudio bastante largo. Primero tenemos que establecer qué es una iglesia y qué es un club. Empezando con la iglesia, ya que es lo más importante para nosotros como cristianos. La definición bíblica la podemos ver desde el ángulo de nuestro estudio con la palabra eclesia, que es griego. Esta palabra, la cual nosotros traducimos del griego ahora al español como iglesia hoy, es la palabra eclesia, que se escribe E-K-L-E-S-I-A en el griego original. La palabra característica o definida a un grupo de personas o a una asamblea reunida. Es importante entender que no es el lugar donde la asamblea está reunida, sino la asamblea o el grupo de personas el cual está descrito aquí. O sea, esa palabra eclesia describe al grupo de personas sin necesariamente envolver el lugar donde se reúnen. Puede ser al lado de un río o puede ser en un edificio. De todos modos, la palabra eclesia no cambia porque se refiere al grupo de personas. Eso puede ser algo monótono, simple, o ya ustedes ya lo entienden como cristianos. Lo importante de entender es esa parte para las personas que no están tan avanzadas en ese estudio. Pero sería correcto decir voy con la iglesia y no decir voy a la iglesia, como se dice normalmente, porque no es un lugar a donde vamos a ir, sino un grupo de personas con el que nos vamos a encontrar. Si vemos en la Biblia esto en Hebreos 11 del 25 al 26, por ejemplo, para darles un ejemplo de la asamblea, dice, después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde los discípulos primero fueron llamados cristianos. Es claro aquí que el grupo de personas es el foco principal de esta escritura y no el lugar de la reunión, porque ni siquiera nos dice dónde se reunieron, solamente la ciudad. Ahora, las iglesias cristianas más contemporáneas, las cuales están formando o reformando, debería decir, su léxico para corregir este problemita de con la iglesia o a la iglesia, se refieren al edificio donde están congregándose como el templo. Ya no le dicen voy a la iglesia, sino voy al templo, o estamos haciendo un talento para ayudar al templo y no a la iglesia, porque no quieren referirse al grupo, sino al lugar donde se reúnen, que muchas congregaciones compran el edificio y a eso se refieren al templo. Ahora, eso mayormente se ven en las iglesias pentecosteses o pentecostales, predominantemente en general. Pero para hablar correctamente o bíblicamente, el templo de Dios tampoco es el edificio, ya no es el edificio
donde está Dios, sino que el templo de Dios es usted y yo individualmente. A 1 Corintios 3, del 16 al 18 nos dice: ¿acaso no saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos. O sea que aquí no queda duda que no podemos reformar la palabra iglesia refiriéndonos a un edificio, cambiándola por la palabra templo, refiriéndonos a un edificio, porque el templo contemporáneo de Dios somos nosotros y el Espíritu vive dentro de nosotros. Estas cosas son importantes para definir lo que vamos a estudiar. En Hechos, en el capítulo 19, hay una asamblea a la cual se refiere en la Biblia como iglesia, porque es una asamblea pública. La palabra eclesia aparece ahí para describirla, y no tiene nada que ver con la asamblea cristiana. Vamos a ver este capítulo un poquito más adelante, pero hay un problema entre los acompañantes de Pablo y la ciudad en donde están, y se hace una asamblea pública para discutir ese problema y prácticamente lincharlos a ellos, porque le está arruinando el negocio a los que hacen ídolos de plata y lo venden al templo. Vamos a verlo un poquito más adelante. Usted puede leer Hechos en el capítulo 19 y ahí va a entender la explicación de lo que le estoy diciendo. ¿Qué significa congregarse en la iglesia o con la iglesia? La Biblia nos exhorta a no dejar de congregarnos, por ejemplo, porque eso es significante para nosotros. En Hebreos 10, 25 dice: algunas personas, ahora un poquito más adelante le voy a leer esa escritura, pero dice: no dejen de congregarse como algunos están en el hábito de hacer, sino exhórtense los unos a los otros ahora, más que saben que el día se aproxima. Y el día que se refiere es al último día antes de que venga Cristo, a levantar a su iglesia, al arrebato. Esa es la razón por la cual nos pide que nos congreguemos juntos, para exhortarnos a recordar que ese día viene, porque las personas pierden un poquito fe y a cómo va pasando el tiempo, y la Biblia dice que en un futuro, si Dios no acortara los días, hasta los mismos cristianos se perderían por la impaciencia de esperar a Dios. Y Dios puede venir en cualquier momento. Así pensé yo el día que me bauticé, el 15 de julio de 1990, y 30 años después todavía estoy esperando que llegue Cristo. Y sí les digo que a veces uno piensa cuándo llegará el día, y por eso la congregación, para darnos fuerzas los unos a los otros. Algunas de las personas con las que he estudiado la Biblia personalmente me han hecho esta pregunta: si es verdad que Dios está en todas partes, entonces no necesito ir a una iglesia o con una iglesia a congregarme para estar con Él o para congregarme con Él. Puedo ir al bosque, puedo ir al océano, puedo ir a orar, a cantar, a darle honra yo solo, si esa es la idea de la iglesia. Entonces no es necesario congregarse, y hay personas que piensan así, pero la persona que piensa así debe entender algo fundamental en el ser cristiano que esa persona aún no entiende, obviamente por su forma de pensar. El congregarse requiere otras personas presentes, al menos 2 o 3 según la Biblia. No tienen que ser 100 o 1000 tampoco. En Mateo 18:20 dice: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. En diferencia, la comunión con Dios puede ser a solas o con otras personas. Entonces hay una diferencia entre congregarse con Dios y estar en comunión con Dios, que es la parte donde uno puede decir: lo hago solo. Sí, yo puedo ir a mi cuarto a orar solo, puedo ir al bosque a orar solo, y en sí tenemos ejemplos como Mateo 1:35, que dice que muy temprano en la mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario a orar. Eso se ve comúnmente durante diferentes partes de los evangelios, donde Jesús se va a orar solo. Pero también vemos en Mateo 26, por ejemplo, del 36 al 38, donde dice: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó con él a Pedro y a los hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal mi angustia, la que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Hay, como le digo, muchos más ejemplos donde Jesús ora solo con otras personas, pero el punto es que en comunión podemos estar solos con Dios y podemos estar con otras personas y en comunión con Dios orando.
pero no podemos congregarnos con Dios solamente, tiene que haber más personas ahí. Esa es la razón por la que la Biblia nos exhorta a congregarnos, porque no lo podemos hacer solo y también porque necesitamos congregarnos para darnos ánimo el uno al otro. Y si estoy solo, ¿a quién le doy ánimo yo? ¿Cómo describe, vamos a ver, la Biblia a una iglesia? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Cómo sé si estoy en la iglesia correcta, si se sigue lo que la Biblia dice? Lean conmigo en Hechos, en el capítulo 2, del 41 al 47 dice así. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, está hablando de Pedro aquí, y aquel día se reunieron a la iglesia unas 3000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados, pero por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones, y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida, y con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor les agregaba al grupo los que se iban salvando. Aquí vemos algo esencial también, que dice: los creyentes estaban juntos y no dejaban de congregarse ni un solo día, pero no siempre estaban en el mismo lugar. A veces lo hacían en una sinagoga, a veces lo hacían en otro lugar, en la calle. Aquí dice que a veces de casa en casa compartían el pan. La forma de congregación de la iglesia era en diferentes partes, pero era la iglesia congregándose, que era el foco de esta reunión que ellos tenían. Y también habla claramente de el tipo de corazón que tenían las personas en la iglesia primaria, que era de compartir todo lo que tenían. Vendían sus propiedades, le entregaban a las personas pobres, les daban de comer, les daban donde vivir, me imagino que vestido, lo que fuera necesario, porque era una congregación de personas con un mismo fin, donde todos somos iguales, todos tenemos algo. Y ahora raramente usted va a ver en una iglesia que una persona vende algo de valor para darle a otra persona que no tiene, aunque sí se ve. No es lo que yo diría la forma primordial de comportarse en las iglesias, sino que en sí se ve todo lo contrario. Los feligreses dan al liderazgo de la iglesia y a los pastores, y raramente se ve que eso se use en gran manera más que para pagar sueldos a los líderes de la iglesia o a los pastores de la iglesia, y en casos extremos para pagar mucho más que sueldo a pastores corruptos dentro de la iglesia. Pero si está buscando usted la respuesta, estoy en el lugar correcto, estoy en la iglesia correcta, se hace lo que la Biblia dice, use como guía Hechos 2 y pregúntese a usted mismo si está ahí, usted mismo se lo va a poder contestar. Le recomiendo leer esta escritura varias veces hasta que el concepto de congregación sea claro en su mente. Veamos ahora en contraste qué es un club. ¿Okay? La definición de un club es una organización o asociación dedicada a un interés o actividad particular. Prácticamente puede ser cualquier cosa, mientras que el interés y la actividad sean mutuas. Hay clubes de autos, hay clubes de deportes, de razas, hay clubes amantes de los animales, amantes del medio ambiente, hay clubes dependiendo en orientación sexual, etc. El club puede ser de mariposas, de cualquier cosa. Lo importante para hacer un club es que estén de acuerdo los miembros en lo que hacen y en lo que creen. Yo he visto congregaciones donde las personas tienen estas cosas en común referente a las actividades, a la doctrina del grupo, a un interés mutuo, etc. Pero lo que no se ve en estas congregaciones es la actividad bíblica, a lo que acabamos de leer en Hechos capítulo 2. El interés de Jesús o de Dios, las metas del Evangelio, las cosas en común que los cristianos bíblicos deben tener, ni tampoco el bienestar de la iglesia o la congregación. O sea, es un grupo que se reúne pero no tiene la Biblia como su meta número 1 de cumplir, si lo ponemos en contraste con la iglesia de Hechos número 2, pero tienen cosas en comunes como juntarse a comer, juntarse a hacer actividades. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo personal. Tengo 6 semanas visitando una iglesia. A mí me gusta visitar diferentes iglesias. Y en esta iglesia en particular, comenzando por el pastor, jamás me han dirigido la palabra para decirme más que Dios lo bendiga, bienvenido, ese tipo de palabras.
ese tipo exacto de conversación sin más ni menos. Al principio del culto, por ejemplo, el pastor dice salúdense los unos a los otros y la gente se da vuelta, Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios la bendiga. Esa es la comunicación. Y al final del culto, el pastor se para en la puerta de la iglesia de salida y cuando pasa uno por la salida de la iglesia, el pastor le dice, le da la mano y le dice Dios lo bendiga. Esa es la extensión de la conversación que he tenido con todos los miembros de la iglesia, con un par de excepciones pequeñas, durante 6 semanas visitando la iglesia. El resto de la congregación hace exactamente lo mismo que el pastor, con un par de excepciones, como le digo, donde alguien me invitó una vez a una congregación de hombres que iba a hacer un par de semanas después que empecé a visitar. Fui y de principio a fin de 3 a 4 personas en esa reunión de hombres, de los 60 y tantos hombres que había ahí, 3 o 4 vinieron y me preguntaron cómo me llamaba, dónde trabajaba, ese tipo de cosas. Y llegó la hora de sentarse a comer, había una cena para los hombres, comimos, hablaron en el sermón que se dio esa noche de la unión de la iglesia, cómo se debería comportar un cristiano, hablaron de la ética y al final de la noche llegamos a la misma cosa que al principio. Nadie vino a hablar conmigo, nadie me vino a preguntar si soy salvo, si me interesa Dios, qué estoy haciendo ahí, quién te invitó, nada de eso. Yo inicié prácticamente todas las demás conversaciones con las personas que estaban ahí. Como nadie venía a mí, yo fui a hablar con ellos, a diferentes personas, a demostrar un poco de interés en ellos, pero fue corta la versión porque honestamente no estaban muy interesados en hablar conmigo, le voy a ser sincero. Al final de todo, de este tiempo de congregarme ahí, nadie sabe cómo se llama mi esposa, nadie sabe cómo se llaman mis hijas que van conmigo todas las semanas. Yo bauticé a mi esposa y a mis hijas y mi familia es salva y le doy gracias a Dios por eso, pero imagínese si yo no supiera nada de Dios, nada del Evangelio, llegáramos a este lugar visitando y después de un mes y medio a nadie le interesa nuestra salvación, nuestro bienestar, comparado con la iglesia de Hechos en el capítulo 2, que me imagino que si yo hubiera visitado hubieran demostrado interés en mí por lo que se lee ahí y por el ejemplo de Cristo. ¿Qué diría usted aquí? ¿Estoy yo en una iglesia o estoy en un club? Ahora lo importante no es solamente criticar, ir a diferentes lugares a criticar, estar un mes y irse. Lo importante es hablar de este tema y por eso estos estudios, por eso estas respuestas a las personas que tienen este tipo de preguntas, porque estoy seguro que no soy el único que visita una iglesia y es completamente ignorado y las personas salen de ahí sintiéndose peor que cuando entraron. Entonces, yo no estoy aquí para criticar a las iglesias, sino para dar un estudio para que la gente que se dice ser cristiana entienda que uno debe dejar su interés a un lado, sus amistades a un lado, el tener mi grupito de personas que conozco en la iglesia y expander sus horizontes a las personas nuevas que llegan a la iglesia para hacerlos sentir bienvenidos y que Dios mediante ellos regresen la semana que viene a aprender un poco más y acercarse a Dios. Desafortunadamente he visto muchas congregaciones así en los últimos 2 años y el patrón es el mismo. Las personas que se conocen se sientan juntas, hablan, se ríen juntos, comparten los alimentos durante los talentos o las comidas juntos y en general conviven juntos, pero aquel que visita y nadie conoce es normalmente exiliado, ignorado, hecho a un lado y etiquetado como nuevo. Alguien le va a venir a preguntar, esto es nuevo, ¿verdad? Sí, no lo he visto aquí antes. Ok, bueno, que tenga buen día, Dios lo bendiga. Y ahí se termina. Estas congregaciones son clubes porque uno debe pagar derecho a piso antes de que alguien le dé una pizca de importancia como persona ahí. En otros lugares, hasta que no empieza usted a diezmar o hasta que no usted acepta una membresía o firma un papelito en la iglesia, no es digno de atención de la iglesia. Eso es un club, no es la iglesia de Cristo donde no se necesita firmar nada ni dar nada. Todo lo contrario, usted debería llegar a la iglesia como no cristiano a recibir la luz que Dios nos pidió que esparciéramos en el mundo. No a que usted venga a tratar de prender la luz dentro de la iglesia. Es una vergüenza, la verdad. En mi opinión, el pecado más grande del cristiano contemporáneo es la apatía. A la gente no le importa que usted esté ahí y hay que ser honestos y directos, no hay necesidad de darle vuelta a las cosas, somos todos adultos, somos todos grandes y todos entendemos y debemos estar dispuestos a ser corregidos. Si a usted no le importa si llegó gente nueva o no, si usted se sienta
en su banquito en la iglesia, canta las canciones porque ya se las sabe de memoria, saluda a todas las mismas personas y se va al final de la iglesia y ni siquiera se dio cuenta si llegó un nuevo o no. No lo fue a saludar, no fue a preguntarle qué le pareció el culto, le interesa a Dios, quiere estudiar la Biblia, es salvo. Si nada de eso le interesa, esa persona se muere al otro día y usted ni siquiera lo sabe, y quizá usted fue la única oportunidad que esa persona iba a tener de conocer a Cristo, pero como usted estaba metido en usted mismo y en lo que se hace generalmente en la congregación, la persona se va sin salvación, estando a veces rodeados de cientos de cristianos que conocen la verdad y no están dispuestos a demostrarla en su diario vivir. ¿Ok? Hoy en día el pastor ha subido a un pedestal, y se lo digo como pastor yo mismo, donde yo lo he visto, lo he vivido, donde se considera santo, más allá de los feligreses, y peor es que los pastores aceptan esto con una falsa humildad. No, yo solo soy el servidor, queriendo aparentar que no está de acuerdo, pero ser puestos en un pedestal que ellos dicen no está de acuerdo en estar, pero con su caminar diario demuestran todo lo contrario. Yo no soy especial, yo solo soy un servidor, pero su gloria está en el púlpito, en el momento en que están hablando la palabra a la iglesia, y cuando se bajan de ahí ignoran completamente el hecho de que son cristianos. Eso es lo que yo veo, ese es el pecado cristiano que veo entre los feligreses de una congregación y los pastores de una congregación, que se sienten que ellos no tienen por qué ponerle interés a esa persona pequeña que acaba de llegar nueva a la iglesia, sino que se enfocan en el grupo de sus líderes o en sí mismos. Si no, pregúntese a usted mismo cuándo fue la última vez que el pastor de su iglesia lo invitó a su casa, le sirvió una comida y lo hizo sentir a usted como que es una parte importante de su vida. ¿Cuándo fue la última vez que sus líderes lo sirvieron a usted, por ejemplo? Esas son cosas que uno se puede preguntar a sí mismo. Yo normalmente, después de un par de veces que visito una iglesia, invito al pastor o a alguna de las personas a mi casa a comer. Mi esposa y yo cocinamos, los servimos a ellos, a su familia, y los hacemos sentir que son una parte importante de nuestra vida, y también lo hacemos con miembros de la congregación. Cuando hay algún tipo de fiesta en particular, como en la acción de Día de Gracias, hemos cocinado mi esposa y yo para grupos enteros. Navidades, cumpleaños, cualquier tipo de oportunidad de servir, siempre la hemos aprovechado, aunque honestamente yo soy el pastor o yo soy el líder. No quiere decir que yo estoy por encima de servir o ahí para que me sirvan. Yo soy como Cristo. Yo tengo que pensar, yo vine a servir, no a que me sirvan. Y raramente se encuentra eso en un pastor, sino pregúntese a usted mismo lo que yo le acabo de preguntar. ¿Cuándo fue la última vez que algo así le pasó? No le hablo de líderes entre líderes, ni músicos entre líderes y pastores. Ellos normalmente, ese grupito estelar de la iglesia, siempre se encuentran comiendo juntos, de casa en casa, visitándose los unos a los otros. El problema son los feligreses que están por debajo de ellos, según su vista, los que sufren de apatía por parte de esos grupos. Entonces vamos a ponernos de acuerdo en cómo es que los líderes presentan un liderazgo donde ellos son el ejemplo para los demás. Raramente se ve eso. Si usted es un líder, empiece a vivir así, porque cuando lo haga va a estar imitando a Cristo y no va a estar imitando a nadie más. La Biblia dice en 1 Corintios 12, del 21 al 26, el ojo no puede decirle a la mano no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, hablando de las personas que no se pueden vestir bien, que no tienen buen vocabulario, que no parecen líderes. A esas personas las tratamos con modestia especial, mientras que a los más presentables ellos no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él.
¿Cómo podemos regocijarnos o sufrir si no siquiera conocemos a la persona, no sabemos ni cómo se llama, no demostramos el más mínimo interés cuando esas personas llegan ahí, y muchísimo menos el amor de Cristo? Así cuando la persona viene a visitar a la iglesia lo ignoramos completamente. El domingo pasado me tocó llegar un poquito tarde a la congregación, unos 5 minutos tarde. Llegamos al punto de que estaban empezando con la primer canción, y había un lugar donde estaba sentado un señor, estaba más atrás del lado de la iglesia. Entonces los sugieres nos llevaron a sentar a mi esposa y a mis hijas ahí. No había suficiente espacio para muchas personas, pero sí entrábamos nosotros cuatro y ese señor. Pero ese señor no quiso quedarse con el grupo, con mi familia sentado ahí, sino que se levantó y se movió hacia adelante un asiento más para darnos el lugar a nosotros. Y fue una cortesía, a mí me pareció bueno de parte de él, aunque podía haber que se ha quedado ahí con nosotros, pero decidió moverse. El señor era un señor que estaba muy mal vestido, la ropa muy sucia, todo despeinado, barbudo. Obviamente un señor, si no era indigente o vivía en la calle, estaba muy cerca. Al ratito que nosotros nos sentamos, llegó otra familia y movieron a ese señor por segunda vez a otro lugar, esta vez detrás de nosotros. A unos minutos después lo volvieron a sacar al señor y lo movieron a otro lugar más atrás de la iglesia. Y cuando llegamos nosotros al final del culto, yo salí fuera de la iglesia buscando a este señor, y cuando lo encontré le di las gracias por habernos cedido su lugar, porque me pareció que fue algo muy honrable de él. Y él me dijo, me movieron 4 veces de lugar para sentar a otras personas, y al final me vine afuera a escuchar el sermón desde aquí afuera. Y él estaba afuera escuchando el sermón. Y me dijo, pienso que no les interesa si estoy aquí o no, porque me seguían cambiando de lugar. Entonces le dije, mire, yo le pedí a usted que se quedara con nosotros, porque ahí había un lugar, pero usted decidió moverse a otro lugar. Y sí vi que después lo siguieron moviendo a él, poniendo a otras personas en el lugar de él. Y creo que él se ofendió un poquito, pero me dio un poquito de lástima a mí el Señor, porque no había nadie más de la iglesia hablando con él. Él estaba parado afuera. Había, yo pienso que 100 a 150 personas afuera, porque estaban vendiendo comida los miembros de la iglesia para recaudar fondos. Y nadie estaba hablando con él, él estaba solo, estuvo todo el tiempo ahí afuera solo. Y cuando yo me puse a hablar con él, le expliqué lo que estoy explicando ahora. El amor de Cristo raramente se ve demostrado en la iglesia, pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que ofuscarnos, enojarnos, irnos a esconder a un rincón o algo por el estilo. Pero cuando nosotros hicimos la Santa Cena y estábamos tomando el pan y el vino, yo me di cuenta que él no lo tomó, y obviamente no lo hizo porque no es cristiano y no se siente que él debe hacer ese ritual. Y por eso fui a hablar con él, porque me di cuenta que no era una persona cristiana, y dije, bueno, le voy a llevar yo un poquito de interés, demostrarle que sí me di cuenta que él estuvo ahí, darle las gracias por haberme dado su lugar, hacerlo sentir que aunque no es mi iglesia, que él es bienvenido ahí, que siga viniendo y que tome las cosas con un poquito más de calma, no se ofusque tan rápido, y se siente en un lugar y se quede ahí, donde cuando llegan familias a sentarse, él no tiene necesariamente que moverse, es el trabajo de los sugieres llevar a las familias a un lugar donde él esté cómodo. De todos modos, me hubiera gustado ver 2 o 3 miembros de la iglesia, o al menos el pastor, cuando ven una persona con ropa sucia, malolientes, mal peinados, yo pienso que el pastor tiene que ser el primero en darse cuenta que esa persona necesita ayuda e ir a conversar con él, a tratar de ayudar. Eso es lo que me hubiera gustado ver, pero no vi eso. Pablo nos habla de la forma más excelente de ser cristiano, y que eso es demostrado en amor. Y ustedes pueden leer eso en 1 Corintios 13, donde se describe el amor. Solo cambie la palabra amor en esa escritura por su nombre, y lea la escritura diciendo su nombre en vez de la palabra amor. Héctor es amor, Héctor es paciencia. Dígalo así y piense, escudriñese a usted mismo a ver si esa escritura de verdad lo describe a usted. Y así es como nosotros cambiamos una congregación, como cambiamos una iglesia, parándonos frente a un espejo y cambiándonos a nosotros mismos, y después retando a las demás personas a que ellos también hagan lo mismo y cambien. Esa escritura que nosotros vemos ahí no está hecha solamente para cuando hay bodas. 1 Corintios 13 es probablemente la escritura más popular hablando sobre el amor para
usar en una boda, pero no está hecho para usar en una boda, está hecho para usted escudriñe su corazón y lo arregle. Y ese es el reto de la Biblia. La Biblia dice, si solo amas a quien te ama, qué bien haces. Y es una buena forma de mirar si usted está siempre sentado con el mismo grupito de amigos en la iglesia, si usted sale de la iglesia a comer con el mismo grupito de personas porque le cae bien Pablito, Juanito, pero nunca en ese grupo se agrega un nuevo, una persona que nunca sale a comer con nadie, que a veces hay miembros de la iglesia por 2, 3 años, que nadie les interesa su amistad, la verdad, y los ignoran. Si usted no agrega a esas personas a su grupo, ¿qué bien hace? Simplemente juntándose con las personas que quieren juntarse con usted. Cristo lo haría. En Hechos capítulo 19, Pablo nos habla un poquito más de lo que estábamos hablando antes. Voy a leerles del versículo del 8 al 10, donde dice, Pablo entró en la sinagoga y habló ahí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino y de Dios tratando de convencerlos, pero algunos se renegaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino o de los discípulos. Así Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. O sea que ya no están juntándose en la sinagoga sino en otro lugar. Esto continuó por un espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Si quiere usted saber qué se requiere para tener una iglesia cristiana, amor a las personas tiene que ser demostrado dentro y fuera de la iglesia, y el amor que la Biblia describe, del cual acabamos de hablar en 1 Corintios 13. Una mentalidad mutua que esté en acorde con las escrituras. No podemos todos estar de acuerdo que un equipo de fútbol nos gusta y usar eso como mentalidad mutua. Tiene que ser las escrituras de Cristo en las que estamos mutuamente de acuerdo. Compartir todo con todos en nuestro grupo, incluyendo a las personas que visitan, a los discípulos que no son de renombre, a los discípulos que no pueden pararse al púlpito y decir, Pepito me llevó a comer el otro día, donde su mano izquierda no sabe lo que hace su mano derecha. Ese tipo de amor, ese tipo de amistad, ese tipo de compartir. El más chico es el más importante y no el liderazgo, ni los músicos, ni el pastor. El pastor debe ser el primer ejemplo y digno de su cargo. El pastor debe ser el que más sirve a la congregación. Si la iglesia no es como la que describe la Biblia en Hechos 2, uno debe saber cuándo es tiempo de darse vuelta a irse, así como acabamos de leer con Pablo. Por 3 meses intentó en la sinagoga ayudar a las personas. En sí, en vez de cambiarles la opinión, los hizo sentirse con más odio acerca de los cristianos. Pablo, por tanto, él dijo, ¿sabe qué? Vámonos de aquí mejor. Se llevó a las personas que en realidad querían aprender, se juntaron en una escuela y debatían sobre la Biblia, y con personas nuevas, obviamente llegando al grupo, porque dice que Dios le iba agregando a su número, así como le iba agregando al número de las iglesias que vemos en Hechos capítulo 2, cuando todo comienza de a 1000, 2000, 3000, 4000 personas. Lo más fácil de darse cuenta cuando uno está en la iglesia es porque tenemos estas cosas en común, y aparte de eso Dios está agregando discípulos a la iglesia, no visitantes, sino personas que se convierten a Cristo porque ven la evidencia de Cristo en la vida de las personas que van a la iglesia, de los feligreses que se congregan juntos. Hay muchas iglesias donde uno ve hoy en día que tienen muchos visitantes y se sienten súper felices, pero no hacen discípulos. Las personas no cambian, se hacen miembros de la iglesia, pero la membresía en una iglesia no lo va a salvar a usted ni a mí. Lo que lo va a salvar es cambiar su vida y seguir a Cristo. Y si eso no se enseña y se imparte en las iglesias, ¿qué ganamos con que nos visiten 1000 personas? Cuando estamos en esa situación, lo que hay que hacer es hacer lo que hizo Pablo. Mejor vámonos a un lugar donde de verdad se busque darle honra a Dios y donde se vea la evidencia de eso en la vida de las personas. Mateo 23, del 13 al 15, dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos y no entran ni ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un discípulo,
y cuando lo han ganado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. La Biblia es clara cuando una persona demuestra apatía dentro de la iglesia, cuando se traen personas y se hacen miembros de las iglesias, y estoy usando muy sueltamente la palabra iglesia aquí, sino que es más un club. Cuando ustedes traen una persona a ese club, lo hacen miembro del club, y ahora esas personas siguen los mismos patrones que se han seguido durante años, donde no se hacen discípulos sino miembros de un club, y todos pagan por ser parte de ese club, pero a nadie en sí le importa la salvación de los demás, y no les importa al punto de que están dispuestos a estar décadas como parte de esa iglesia o como líderes de esa iglesia, sin nunca cambiar su vida ni la vida de nadie más. La Biblia dice que usted no entra al cielo ni deja entrar a los demás, y que usted hace un hijo del infierno 2 veces peor que usted. Hay que tomar estas cosas en serio, no es un tema divertido obviamente para tener, pero tenemos que nosotros poder pararnos frente a un espejo, escudriñar nuestra vida y preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuándo fue la última vez que fui a ser un discípulo? Olvídese de la culpa que uno debe sentir cuando la gente viene a la congregación de uno, ni siquiera hay que irlos a buscar como nos ordena la gran comisión de Mateo 28. Vienen ellos a la iglesia y hasta el mismo pastor ignora a las personas. Eso es condenado por Dios, y aunque le demos 1000 vueltas, así es, y aquí claramente la Biblia nos enseña. En el versículo 11 ahí de Mateo 23, donde estamos ahora, dice: el más importante entre ustedes será siervo de todos los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Va a haber un día que la Biblia asegura que las personas que dicen yo soy líder, yo soy pastor, y se enaltecen a sí mismos y no tienen una vida ni un diario caminar que demuestre ese liderazgo, van a ser humillados por Cristo, y las personas que hacen el trabajo detrás de bambalinas donde nadie los ve van a ser exaltados por Cristo, porque esos son los verdaderos líderes de la iglesia. Si ves estas cosas malas y no cristianas en tu iglesia, y no estás dispuesto a irte a otro lugar donde en verdad se le rinda culto a Cristo y no a los miembros ni a los pastores, entonces se puede decir con seguridad que eso no es una iglesia, sino que es un club a lo que tú perteneces. Espero les haya gustado el sermón. Les pido, como siempre, que se suscriban a nuestro canal. Nosotros no pedimos nada por dar estas enseñanzas o hablar de lo que hablamos, sino que lo patrocinamos personalmente mi familia y yo. Y como ustedes pueden ver, estamos llegando a las 50.000 personas que han visitado y visto nuestros sermones, y nosotros lo hacemos por un esfuerzo propio, porque queremos dar gratis, porque gratis recibimos. Ustedes nos pueden ayudar sin patrocinio de ningún tipo financiero. Simplemente suscríbanse a nuestro canal, comenten sobre lo que escuchan, usen estos estudios para enseñar a otras personas, enseñarse a ustedes mismos, y también propaguen la palabra de Cristo, inviten a otras personas a ver y a suscribirse a este canal, porque así vamos a llevar el verdadero mensaje de Cristo a todas partes. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga, nos vemos la próxima.